Hola a todos, te habla el profesor Darwin. Vamos a continuar con las clases. Para esta semana tenemos el género en el sustantivo. La gran mayoría de los sustantivos hace esto: niño masculino, niña femenino. Como puedes observar, solamente cambia el final. No todos los sustantivos hacen eso. Por ejemplo, tengo papá masculino, mamá femenino. Notarás que en ese caso la palabra cambia totalmente de forma. Algunos tienen un solo género, como por ejemplo la palabra celular, es el celular masculino. La pregunta es: ¿existe femenino de la palabra celular? Te vas a dar cuenta que no. Esta semana vamos a ver eso, el género en el sustantivo. Vamos a empezar con este de acá. Tenemos a los sustantivos que tienen forma fija. Eso quiere decir que esta clase de sustantivos tienen un solo género, o están en masculino o están en femenino, pero no tienen los dos géneros. Ojo, no tiene nada que ver con el aspecto biológico, por eso dice que no hay una conexión con el sexo. Acá me refiero, acá tienes al término pared. Te acercas a la pared y la pregunta es: oye, ¿puede ser la pared machito o la pared hembrita? Te vas a dar cuenta que no. Siempre va a ser la pared, y la palabra pared es de género femenino. Tienes por ejemplo la palabra cuadro, la palabra césped, día será pues el cuadro, el césped, el día. Esta clase de palabras siempre están en masculino y no tienen femenino. Palabras que siempre están en femenino: la mesa, la silla, la mochila, no tienen forma en masculino. Tienes el término calor. Estoy seguro que has escuchado por la calle a alguien decir: la calor está fuerte. Sin embargo, la palabra calor tiene un solo género, y si nos ponemos a buscar en los libros o en internet, te vas a dar cuenta que calor debe ser pues el calor. Entonces lo apropiado será pues el calor está fuerte y no la calor está fuerte. Tienes a la palabra sartén. Entras a la cocina, haces renegar a tu mamá cuando se enoja te lanza cosas, supongamos una chancla, pero ahora ha encontrado un objeto más contundente y tenemos a una sartén. Ella te va a lanzar la sartén y no el sartén, y es porque la palabra sartén tiene un solo género, y en el caso de sartén lo ideal es que lo utilicemos en femenino. Tienes una clasificación que se llama sustantivos de dos terminaciones o cambios por sufijo, o simplemente cambio de terminación, como mencionan algunos libros. En este caso, la base de la palabra se mantiene, lo que vamos a cambiar es el final de la palabra. Tienes poeta masculino, si fuera femenino será poetisa. Notarás que esta parte que tienes acá, mira, esta parte de acá que estoy sombreando, pues es la raíz. Esta es la raíz, masculino. Cuando yo lo paso al femenino, notarás que la raíz se mantiene. Poeta masculino, poetisa femenino. Tienes varón masculino y varonesa femenino. ¿Qué tenemos acá? En caso de que creas que esto es un error, ojo, hay un varón que se escribe con B, es un cargo, un título nobiliario, un título de nobleza. Tienes marqués, marquesa, conde, condesa, tienes varón, baronesa. Notarás que la base no está variando, solamente está variando el final. Tienes hipopótamo masculino, hipopótamo femenino, tienes actor, tienes actriz. Cuando tú notes que la palabra está variando solamente en el final, ahí se llama de dos terminaciones o cambio por sufijo. Tienes emperador, emperatriz. En caso de que no te suene esta, mira, en España hay un rey, en Japón tienes un emperador, en España hay una reina, en Japón tienes una emperatriz, en Japón tienes a un emperador, en Rusia tienes un zar, en Japón tienes una emperatriz, en Rusia tienes una zarina. Como puedes observar en los ejemplos que te estoy poniendo, pues solamente está cambiando el final de la palabra. Después tenemos a los sustantivos heterónimos. Su propio nombre lo dice: hetero significa diferente, o noma significa nombre, como fracción heterogénea o la palabra heterosexual. ¿Qué te quiere decir los sustantivos heterónimos? Que en el paso del masculino al femenino, pues la palabra cambia totalmente en forma. Por eso dice que se utilizan palabras diferentes. Hombre masculino, femenino mujer, varón dama, yerno, nuera, caballo, yegua, carnero, oveja, toro, vaca. Hombre que monta caballo es un jinete, la mujer que monta caballo es una amazona. Notarás que en el paso del masculino al femenino la palabra cambia totalmente en forma, se emplean palabras totalmente diferentes. Cuando eso sucede, tenemos un sustantivo de género heterónimo. ¿Qué más encontramos por acá? Tienes a uno que se llama epiceno. Ya. El epiceno lo reconoces porque necesita refuerzo obligatorio de la palabra macho y de la palabra hembra. No vas a meter la pata, yo te conozco. No vas a confundirlo con este de acá. Por ejemplo, tengo la palabra gato. Gato está en masculino, femenino, gata. Es de dos terminaciones, solamente cambio el final. Tú eres capaz de decirme el gato macho, el gato hembra. Eso es falso, porque la palabra gato ya me da el masculino, y la terminación gata, esa terminación a, pues ya me dice que es femenino. Es epiceno cuando esto es obligatorio. Tienes a la mariposa. Ya, la mariposa está en femenino. Pregunta: ¿hay masculino de la palabra mariposa y tienes a la palabra mariposón? Mariposón sí existe, pero no es pues el masculino del insecto mariposa. Si yo deseo generar una diferencia a nivel biológico, pues diré la mariposa macho, la mariposa hembra.
Lo mismo tienes acá, el avestruz. No hay avestruza, entonces ¿qué hago? Será pues el avestruz macho, el avestruz hembra. Por teoría sabemos que generalmente se refiere a los animales, pero también se puede aplicar a algunas plantas. Tienes el eucalipto. Hay un eucalipto macho, que es este que tienes acá, de hojas más alargadas, y tienes este de acá, un eucalipto hembra. El eucalipto hembra es el que se utiliza en el mate, en la bebida, en la infusión. Esta me parece que se utiliza para la tos, ¿sí? Para las afecciones respiratorias. Esta que tienes acá no sirve para hacer una infusión, generalmente lo utilizan como leña. Pero mira, hay dos variaciones o dos variedades dentro del eucalipto, un eucalipto macho y un eucalipto hembra. En el caso de algunas plantas también vamos a encontrar eso. Otro ejemplo, por acá tienes a la palabra ortiga. Ya, supongamos que has ido al campo y ya estás caminando en chanclas, en sandalias, y de pronto estás caminando ahí sobre el pasto y sientes como escozor, algo te pica, se te empieza a enronchar el tobillo y te pones a buscar y no hay nada. De repente has chocado con esta planta de acá. Esta que tienes acá se llama ortiga y causa irritación en la piel. Esta que tienes o esta que te he mostrado acá pues es la ortiga hembra. Así como existe una ortiga hembra, tienes esta que tienes acá, que es una ortiga macho. De color café oscuro, esta está media moratada, pero listo. En las plantas, en algunos casos también se puede utilizar eso. Puedo decir, por ejemplo, cuando haces una mascarilla de aloe vera, el aloe vera sale de una planta que se llama sábila. La sábila también tiene esta característica, la sábila macho, la sábila hembra. Por cierto, la que tú utilizas para hacer la mascarilla es la sábila macho, la sábila hembra es más pequeña. Cuando tú notes que la palabra necesite refuerzo obligatorio de macho y hembra para hacer una distinción biológica, en este caso hablamos de un sustantivo epiceno. Sin embargo, no vayas a confundirlo con este que tienes acá. Tienes a la palabra gato masculino, gata femenino. No es obligatorio que utilices la palabra macho y hembra. Gato, gata pertenece a dos terminaciones. Cuando es obligatorio, en ese caso se habla de un epiceno. ¿Qué más tenemos por acá? Tienes al sustantivo que es común de dos. ¿Cómo reconocer a un común de dos? Se le llama así porque en el caso del masculino y el femenino, el sustantivo nunca cambia. Mira, no cambia. Si yo deseo hacer un cambio de género, lo voy a hacer a través de los determinantes. Los determinantes son las palabras que están antes del sustantivo. Y el empleo de un determinante u otro determinante va a depender del contexto. ¿A qué me refiero? Supongamos que una jovencita, una señorita puede estar engañando a su enamorado o a su esposo, yo qué sé, ¿no? Y esa señorita que tiene, ganado, no, será pues el amante, un amante, ese amante, ¿estás de acuerdo? Vamos al caso pues, supongamos que un jovencito, un joven está engañando a su enamorada, de repente a su esposa. Ese joven que tiene, suerte, no tiene un amante, el amante, es amante. Notarás que el sustantivo amante no ha cambiado. Es común tanto para el masculino como para el femenino. Lo que ocasiona el cambio de género es la palabra antecedente, que en este caso es el determinante él y el determinante la. En caso de que no entiendas, hay más ejemplos. Supongamos que vas a San Francisco, ¿sí? Entras a uno de los barecitos. Bueno, en tu caso no, pues un ejemplo, imagina nada más, ¿sí? Entras a un barecito y están tocando música en vivo y sabes que quien está tocando la guitarra es un varón. Ese varón será ese guitarrista. Oye, pero si entro a ese barecito y quien está tocando es una dama, ella será esa guitarrista. Mira, el sustantivo guitarrista es común para los dos géneros, pero ¿quién ocasiona el cambio de género? La palabra antecedente. Otro ejemplo, tienes a estudiante. Tienes un estudiante que hace alusión a un varón y tienes a una estudiante que hace alusión a una dama. Pero mira, el sustantivo estudiante no está cambiando, es común para los dos géneros. Oye, pero ¿de qué depende que utilice una forma en masculino o una forma en femenino? Va a depender del contexto. Esos elementos que están antes del sustantivo se llaman así, determinantes. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos a los sustantivos ambiguos. Los ambiguos son sustantivos que tienen dos géneros. Se utilizan en masculino y se utilizan en femenino. Tú me dirás, profe, ¿se parece este de acá porque se utiliza en masculino y se utiliza en femenino? La respuesta es no, porque los ambiguos puedes usarlo como a ti se te dé la regalada gana, no va a importar el contexto, ¿sí? Como tú lo utilices, gramaticalmente va a estar bien. Acá no. No puedo decir, pues Ricardo tiene un amante, haciendo alusión a una dama. No tendrá sentido, esta depende de un contexto. Esta no, como tú lo utilices igual va a estar bien. Tienen una forma en masculino y también tienen una forma en femenino. El mar, la mar, un clásico de clásicos. De repente tú me dices, profe, yo sí he escuchado del mar, pero nunca he escuchado que alguien diga la mar. Ya, ¿qué tal si yo digo, el barco arribó a la alta mar? No creo que hagas una oración que diga, el barco arribó a el alto mar. Entonces sí es cierto, hay personas que utilizan la mar, sí existe.
El azúcar, el azúcar. Ya. Me dirás, profe, el azúcar yo sí lo he escuchado, sí lo utilizo así, pero yo nunca he escuchado que la gente diga el azúcar. Mira, acá tienes la imagen del azúcar. ¿Qué tal la azúcar rubia? O la azúcar morena. No creo que sea el azúcar moreno, el azúcar rubio, no se va a poder. Este azúcar sí lo utilizan en femenino, o sea que sí existe una forma en masculino y existe una forma en femenino. Tienes al término vodka. Ya, para las personas que no conozcan. La palabra vodka es una bebida alcohólica. Acá tienes una de las marcas más conocidas, Absolut. De repente Sky o Ruskaya, yo qué sé, es una bebida alcohólica. Esta palabra se puede utilizar de dos maneras, puede ser el vodka y la vodka. Tú me dirás, profe, yo sí he escuchado de el vodka, jamás he escuchado de la vodka. Que tú no lo escuches no quiere decir que no exista. Por ejemplo, tienes a la palabra vídeo. En España es vídeo, para nosotros es video. Ojo, que nosotros no utilicemos la palabra vídeo no significa que no existe. No exista. Lo mismo pasa con la palabra la vodka. Tienes a la palabra dote. ¿Qué es un dote? Cuenta la leyenda que antes, muchos años antes, cuando un jovencito deseaba conocer a una señorita, pues llegaba a su casa, tocaba la puerta, ¿no? Se presentaba con sus papás y pedía permiso para salir con ella. No eran los tiempos de WhatsApp, obviamente. Si las cosas iban bien, pues se hacían novios y pasados muchos años, si congeniaban perfectamente, pues se casaban. Cuando ellos se casaban, la familia de la novia y la familia del novio pues le entregaban una ayuda económica en dinero, en terrenos. Esa ayuda económica para que esa nueva familia nazca, pues se llamaba así, dote. Y la palabra dote es ambigua, porque puede ser el dote o la dote. En cualquiera de las dos formas puede ser usada. Repito de nuevo, esta necesita de un contexto. Esta no, puedes usarlo como tú quieras. Puede estar en masculino, puede estar en femenino, no va a haber ningún problema. Para terminar, tenemos a los homónimos. Los homónimos son sustantivos que cambian de género, al igual que lo han estado haciendo los que hemos estado viendo acá. Pero no solamente cambian de género, sino que también están cambiando de significado y eso lo hace diferente a los demás. Por ejemplo, tienes a el capital. Recuerda que el capital puede ser el dinero, la cantidad monetaria, dineraria, no dineraria. Mira, el dinero, ¿se entiende? ¿Sí? Pero si yo lo llevo a femenino, dice la capital. Ya no tiene nada que ver con el dinero, porque la capital es la ciudad más importante que tiene un país. El clave y la clave. A ti te suena esa de acá, la clave, la solución, cuando damos las claves de los problemas que te hemos planteado. Pero así como existe la clave, existe el clave. El clave es esta cosa que tienes acá. Es como un piano, ¿sí? Pero notarás que tiene dos niveles de teclado. Ya está. La clave es la solución, el clave es un instrumento. Tienes el cólera. El cólera es la enfermedad, la que es ocasionada por el bacilo de Koch. El cólera masculino, pero si lo llevo a femenino y dice la cólera, notarás que no solamente ha cambiado de género, sino que también está cambiando de significado. Cuando tienes un cambio de género y también tienes un cambio de significado, tenemos a este sustantivo que tienes acá que se llama sustantivo homónimo. Hacemos un recuento rápido para que no te pierdas. Esta semana estamos viendo el género en el sustantivo. La primera clasificación es de forma fija, quiere decir que estos sustantivos tienen un solo género, ¿sí? O están en masculino o están en femenino. Tienes a los sustantivos de dos terminaciones o por sufijo. Quiere decir que la base del sustantivo no cambia, lo que cambia es el final, por eso dice por sufijo. Tienes, por ejemplo, a la palabra profesor, profesora, juez, juez, abogado, abogada. Solamente cambia el final y eso se le llama de dos terminaciones. Por este lado, ¿qué más tenemos? Tenemos a otro que se llama heterónimo. Recuerda que es heterónimo cuando la palabra cambia totalmente. Por ejemplo, hombre que monta caballo, jinete. Mujer que monta caballo, amazona. ¿Estás de acuerdo? Tengo la palabra papá masculino, femenino, mamá. La palabra está cambiando totalmente de forma, en ese caso se habla de un sustantivo heterónimo. Por otro lado, ¿qué más? Hemos visto el epiceno. ¿Cuándo es epiceno? Es epiceno cuando el sustantivo de forma obligatoria utiliza la palabra macho y hembra para hacer una distinción biológica, ¿sí? Por ejemplo, tienes a la palabra tiburón, no hay tiburona, será pues el tiburón macho o el tiburón hembra. La tortuga macho, la tortuga hembra, porque no hay tortugo. Cuando tú notes que macho y hembra sean de uso obligatorio, en ese caso lo llamamos epiceno. ¿Qué más? Tenemos uno que se llama común de dos. En el común de dos, el sustantivo no cambia, ¿sí? Solo cambia el elemento antecedente para hacer un cambio de género. Pero todo eso ¿de qué depende? Depende del contexto. Voy a un lugar
y encuentro a un hombre cantando, ese hombre que está cantando, pues el cantante. Si encuentro una mujer que está cantando, esa dama es la cantante. Cantante no está variando, es común para los dos géneros. El dentista, la dentista. Cuando tú notes que el sustantivo no cambia y solamente cambia el elemento antecedente para hacer el cambio de género, ahí se llama común de dos. No vayas a confundir un común de dos con un ambiguo. Mientras que el común de dos necesita de un contexto, el ambiguo no, porque tiene los dos géneros. Puedes usarlo en masculino o en femenino, en ambos casos estaría bien. Y por último tienes al homónimo. Este es distinto a los demás, ¿por qué? Porque este no solamente cambia de género, sino que también cambia de significado. Por ejemplo, tienes a la palabra doblez. El doblez es ese pliegue del pantalón o el pliegue de la falda, ¿sí? Lo último, la parte baja, que se dobla hacia adentro y recibe puntadas. El doblez masculino. Y la doblez, pues, la hipocresía es esa persona que cuando te ve no dice nada, pero cuando tú no estás, raja más no poder. Entonces notarás que no solamente cambia de género, también cambia de significado. El doblez, la doblez. Bueno, ha sido un gusto haberte acompañado. Ya nos vemos en la siguiente clase. Bye.